Arrepiéntete. Este es el siguiente mandato que vamos a ver de parte de Jesús. Y es que así comenzó ese ministerio, aunque podría ser un poco obvio, en realidad así fue como comenzó a predicar Jesús. Arrepiéntanse porque, y esta es la razón, el reino de los cielos se ha acercado. Claro, si el reino y desde luego por implicación su rey se ha acercado, entonces nosotros que hemos estado viviendo vidas que no están conforme a la voluntad de Dios, nosotros debemos arrepentirnos. Y la palabra arrepentirse en griego es metanoia, que literalmente significa un cambio de mente, un cambio de dirección en nuestra manera de pensar. Y para ilustrar esto, Juan el Bautista dice que el arrepentimiento tiene frutos. Den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. El arrepentimiento, el cambio en nuestra manera de pensar respecto a Dios y su palabra debe ser evidente. Ahora, Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero ¿qué significa esto y cómo se ve en la práctica? Él cuenta una historia en Lucas capítulo 15 acerca de un hijo menor que recibió una herencia y juntando todo, por cierto, recibió una herencia sin morirse el padre, él simplemente la reclamó. Juntando todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y después se le va a reprochar, um, ha, consumi ha consumido tus bienes con rameras. Entonces, pensemos en este hijo viviendo perdidamente en contra de la voluntad del papá. Y entonces el hijo cae en cuenta y regresa con su padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Pero pensemos, el pecado es primordialmente delante del padre porque él reclamó una herencia y la malgastó. Así que en términos estrictos, él peca delante del papá, delante de su papá. Pero después dice contra el cielo. Esta es una referencia obvia hacia Dios. Y es que el pecado es una afrenta en contra de Dios. No solamente cuando ofendemos a nuestro prójimo, es una afrenta en contra de Dios, porque no estamos siguiendo lo que Él, como Rey del universo, ha dicho que hagamos. Entonces, esta es la misma idea que Jesús transmite en su modelo de oración. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí los pecados y las deudas tienen un símil. Los pecados son vistos como deudas delante de Dios que nosotros tenemos que saldar. Pero ni toda una vida de buenas obras bastaría para saldar. Entonces, por eso es necesario el nuevo nacimiento y el arrepentimiento. Ahora bien, si recuerdas, Jesús dijo que Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero ¿quiénes son los pecadores? En Lucas 13 hay una escena que dice lo siguiente. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Lo que había pasado era que estos habían sido asesinados por una revuelta. Él les respondió, ¿piensan que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque sufrieron esto? Y la gente podría pensar, sí, bueno, el mal pertenece a aquellos um, o el castigo pertenece a aquellos que hacen el mal. El mal viene a los que hacen cosas malas. Y Jesús dice, les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y lo mismo pone con un ejemplo sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató. Y él pregunta, ¿eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y de nuevo, deudores con pecadores. Está esta idea de los pecados como deudas. Y Jesús vuelve a decir, les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, todos estamos en la misma canasta. Estamos en el grupo de los pecadores. Ahora, hay algunos que confían en sí mismos como justos. Y Jesús les da una parábola en Lucas 18. Había un maestro de la ley que decía, bueno, eh, gracias te doy porque no soy como estos pecadores, pero había un recaudador de impuestos que era considerado lo peor de lo peor en su época, um, de pie a cierta distancia, que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dice, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces,
justificado tiene la connotación de ser declarado justo delante de Dios. Cuando nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados por los méritos de Cristo, según 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nos arrepentimos, estamos poniéndonos en una correcta relación con Dios, no por lo que nosotros hacemos, porque en realidad pedimos perdón, sino porque Jesús saldó toda esa deuda. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros no nos arrepentimos? Lo único que queda es una expectación de juicio. Ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida. Y estos son ayes que se llaman ayes de juicio. Esta palabra ay es para anunciar un juicio, el juicio de Dios hacia los pecadores. Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, es decir, ciudades que eran pecadoras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Entonces, la predicación del Evangelio incluye a arrepentirse y creer en el Evangelio, de lo cual vamos a hablar en la siguiente sesión. Pero este arrepentimiento y esta fe es porque el reino de Dios se ha acercado, el rey está aquí. Y si el rey está aquí y Jesús ya reina, entonces nosotros tenemos que reconsiderar nuestros caminos y alinear nuestros caminos, cambiar la manera en la que cambiar la manera en la cual nosotros pensamos conforme a Dios y a su palabra. Pero esta predicación también pertenece a los embajadores de ese rey, a ti y a mí que somos creyentes. Nos toca predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. Esto es lo que se predica debido a que Jesús padeció y resucitó al tercer día. En su nombre se predica el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones.